Antes de analizar a Atenas en el video anterior, identificábamos por inercia la democracia con la elección de representantes, ¿te acuerdas? ¿Qué palabras se te vienen a la mente cuando escuchas democracia? Pero ya vimos que no necesariamente tiene que haber representación para que haya democracia, porque existió alguna vez este pueblo que tomó sus decisiones de manera directa. Pero, ¿por qué en la actualidad seguimos llamando democracias a sistemas donde los ciudadanos no participan directamente, sino que tienen representantes, y donde no hay sorteo, sino elecciones? ¿Por qué se produce este cambio? ¿Cuándo pasamos de identificar la democracia con la participación directa a identificarla con la representación? Lamento decirte que tienes que abrocharte los cinturones de nuevo, porque nos vamos del siglo V a.C. al siglo XVIII. Es a partir de este periodo que empezamos a identificar la democracia con la representación. ¿Y esto por qué? ¿Qué pasó con el sorteo si funcionaba tan bien? Robert Dahl tiene una explicación para esto. Según su teoría, el aumento de la población hizo que sea muy difícil continuar con los mecanismos de la democracia directa. Eso lo mencionamos, ¿te acuerdas? Al fin y al cabo, que su sistema haya funcionado bien de esa manera también fue porque las condiciones así lo favorecieron. Era una ciudad-estado pequeña con un número de ciudadanos más o menos manejable. En los estados actuales, por más sorteo y rotación que se aplique, sería casi imposible poder acceder al parlamento alguna vez en nuestra vida. Ya no se trataba de ciudades-estado, sino de estados-nación, como los que tenemos en la actualidad, con un número de población y dimensiones claramente más grandes. Pero esta no era la única razón. El sorteo también desapareció porque era contradictorio con el concepto de legitimidad del pensamiento político liberal. Te explico, hasta el siglo XVII predominaba la idea de que el poder se justificaba de manera natural o por razones divinas. Esta idea de que los reyes eran reyes porque Dios así lo quería. Entonces surge esta corriente filosófica llamada corriente contractualista, de contrato, donde destacan autores como Thomas Hobbes y John Locke, y que plantean que el poder político se justifica por el consentimiento de los gobernados, o sea, de nosotros, del pueblo. Según esos autores, nosotros consentíamos que el poder de turno nos gobernara, o sea, le cedíamos esa parte de nuestra libertad a cambio de que éste nos garantizara protección y seguridad. Bueno, esta idea de consentimiento no encajaba muy bien con el mecanismo del sorteo, pero sí con el mecanismo electoral. ¿Por qué? Cuando sorteamos a un gobernante no lo estamos legitimando a él como persona. Lo que legitimamos es el procedimiento del sorteo. Procedimiento que todos hemos aprobado. Por el contrario, cuando elegimos a un gobernante, lo legitimamos a él como persona. Estamos aprobando que éste sea el que vaya a tomar las decisiones. Entonces, a la legitimidad del procedimiento se le suma la legitimidad a la persona en sí misma. Estos discursos del siglo XVII ya nos avisaban que la visión había cambiado y que la legitimidad del poder político se fundamentaba ahora en la idea del consentimiento. Sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados. Señor, creo que está claro que todo hombre que ha de vivir bajo un gobierno debe primero por su propio consentimiento ponerse bajo ese gobierno. Y creo que el hombre más pobre de Inglaterra no está en absoluto ligado en un sentido estricto a ese gobierno al que no ha tenido voz para someterse. ¿Ves que para ellos la elección era mucho más coherente con el principio de consentimiento? Porque cada vez que elegimos manifestamos nuestra voluntad y consentimos que esa persona nos represente, valga la redundancia. Por eso el sorteo en política ahora nos resulta excéntrico. Bueno, Valeria, mucho sorteo y mucho consentimiento, pero sigue sin decirme cuándo empezamos a llamar democracia a los gobiernos representativos. A ver, para responder eso tenemos que analizar el debate constitucional americano de 1787, porque Estados Unidos fue de los primeros países en los que surgió un gobierno representativo y porque en su debate constitucional ya se hablaba sobre el diseño institucional que tendría este tipo de gobierno y su significado. Bueno, rápidamente, Estados Unidos gana la Guerra de Independencia en 1783 y en 1787 se abre un debate sobre reformas institucionales que se tenían que hacer para resolver los problemas tan graves que enfrentaba el país, como la situación financiera, consecuencia de la guerra y demás. Entonces surgen tensiones entre los estados. Estos problemas articularon el plan
Virginia Madison, que acaba derivando en la Convención de Filadelfia, una convención donde se redactaría la primera constitución de los Estados Unidos de América. En esta convención había dos grupos, los federalistas y los antifederalistas. Estos grupos tenían sus diferencias, pero ambos defendían la representación por igual. Y luego de un largo debate, en el que no vamos a entrar porque nos daría para 3 videos más, lograron redactar su constitución. Los padres fundadores consideraban que lo que habían creado era una forma de gobierno distinta, la República Norteamericana, y que no era una democracia. ¿Por qué? Porque ellos identificaban la democracia con la democracia directa, como la de la antigua Atenas, mientras que su república se caracterizaba más bien por la representación. Y no solo eso, sino que consideraban que su gobierno representativo era una forma de gobierno superior a la participación directa, porque los representantes no eran iguales, sino mejores y más sabios que los representados, porque se identificaban con el interés general frente a los intereses propios. Como verás, una visión bastante elitista de lo que era la representación. Entonces, si los padres fundadores tenían tan claro que su gobierno representativo no era una democracia, ¿cuándo se da el cambio? ¿Cuándo se empieza a denominar democracias a los gobiernos representativos? Bueno, ahora sí te lo digo. Es a partir de la primera década del siglo XIX que la palabra democracia comienza a ser utilizada por un número creciente de ciudadanos estadounidenses para definir su sistema político. Y aquí también te tengo pruebas. Somos más bien los vivos quienes aquí debemos abocarnos a la gran tarea que aún resta ante nosotros, que de estos muertos a los que honramos se extraiga un mayor fervor hacia la causa por la que ellos entregaron la mayor muestra de devoción. Que resolvamos firmemente que estos muertos no dieron su vida en vano. Que esta nación, Dios mediante, tendrá un nuevo nacimiento de libertad. Y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparecerá de la faz de la tierra. En este discurso de Abraham Lincoln vemos que ya se ha producido una transición. ¿Lo notaste? Él habla del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La preposición del pueblo es perfectamente compatible con una democracia, como la de la antigua Atenas. Pero las preposiciones por y para el pueblo son compatibles tanto con una democracia como con la república que habían creado los padres fundadores. ¿Y por qué se produce esta transición en el habla? Porque llegado el siglo XIX en Estados Unidos teníamos una sociedad cada vez más plural, gracias a las olas de inmigración. Ya no había solo ciudadanos estadounidenses, sino también de origen británico u holandeses, con culturas, religiones y demandas completamente distintas. Esa pluralidad que va surgiendo también tenía que escoger a sus representantes. Entonces ya no era tan sencillo distinguir el famoso interés general, era mucho más complejo porque no todos querían cosas parecidas. Es así como la visión elitista de la república que tenían los padres fundadores de la Constitución se transformó en el pensamiento y en el habla, porque ya no era funcional. Y con la llegada del presidente Jackson al gobierno a principios del siglo XX se amplió el sufragio a casi todos los hombres blancos. Ese aumento a la participación generó mayor igualdad política y provocó que poco a poco el término república vaya cambiando y se empieza a identificar la representación con la democracia. Y esa es la razón por la que entendemos democracia como el gobierno del pueblo, pero también como un sistema de gobierno donde los representantes deciden por el pueblo y para el pueblo. Perdona si te he saturado de información, pero si te ha servido de algo, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de más contenido en este canal. Y nos vemos en un próximo video de Estrategos. Chao, chao.